Soberano Dios, gloria, gloria a Dios. Alabado es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Poderoso, 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 poderoso. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito y alabado es el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores. Exaltamos tu nombre en esta noche, Señor. Aquí estamos, Dios, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para darte la gloria que mereces, Señor, porque solo tú mereces toda gloria, toda alabanza, Dios amado. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor, por permitirnos estar aquí para adorarte, para bendecirte, para darte la gloria, para darte la alabanza, Dios del cielo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Soberano es el nombre de Cristo. Soberano es el nombre del Señor. Hermano que nos está escuchando, hermano que está aquí presente, ponte en una actitud de alabanza, en una actitud de adoración en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Pídele al Señor que te llene, que rebose su copa de ti. Alabado es el nombre del Señor, aleluya. Pídele al Señor en esta noche que te dé entendimiento, que te dé sabiduría de su palabra. Bendito es el nombre del Señor, porque en esta noche vamos a aprender un poquito más de Él. Gloria al nombre del Señor. Hermano que nos está sintonizando, ponte en una actitud correcta para adorar a Dios, para exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Padre Celestial, Dios de gloria, aquí estamos, Dios del cielo, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte la gloria, para darte la alabanza, Dios amado. Aquí estamos, Señor, porque somos agradecidos, Dios mío. Sabemos lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú mandaste a tu único Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Y por eso, Dios mío, tenemos que agradecerte, Dios. Agradecerte, Dios. Amarte, adorarte, exaltarte, Dios. Porque nadie puede hacer eso por cada uno de nosotros, Señor, aleluya. Solo tú tienes ese amor tan grande, Dios, ese amor infinito, Dios de gloria, que pudiste mandar a tu único Hijo, Dios del cielo, a morir en la cruz del Calvario, Dios, a cargar nuestros pecados, Señor. Y por eso, Dios, en esta noche, aleluya, te damos la gloria, te damos la alabanza, Dios, te exaltamos, Dios mío, aleluya. Solo tú mereces la gloria, Dios del cielo, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Rey que vive para siempre. Tuya la gloria, tuya la alabanza, Señor. Es que todo lo que hay aquí en tu casa es para ti, Dios de gloria. La alabanza, la gloria son tuyas, Señor. Oh, gloria, 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 gloria al Rey que vive para siempre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo no de adorarte? ¿Cómo no de bendecir tu nombre, Señor? Espíritu Santo, en esta noche fluye. Espíritu Santo, tú eres quien dirige. Gloria al nombre del Señor. Te pedimos que sea tú, Dios mío, manifestando tu gloria, Espíritu Santo de Dios, llenando de ti, Dios amado, llenándole de tu poder, de tu presencia, Señor. En esta hora, Dios del cielo, atamos y reprendemos toda fuerza contraria, Señor. Todo lo que nos impide adorarte, todo lo que nos impide exaltarte, Dios mío. Padre, todo malo pensamiento que quiera interponerse en nuestras alabanzas, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos los aires celestes libres en esta hora, aleluya. Oh Dios de la gloria, aquí estamos, Dios mío. Padre, tú nos has dado la autoridad de atar y reprender todo demonio. En esta hora lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo demonio que quiera interponerse en este servicio, oh Dios, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre
celestial, Dios de gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Todo demonio, llámese como se llame, no tiene ni parte ni suerte en este servicio. Lo atamos y lo echamos a lo más profundo de los abismos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toma el dominio y el control, aleluya. Lo mandamos a lugares secos en el nombre de Jesús. Lo mandamos a lugares secos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Padre celestial, donde quiera que haya alguna persona, Señor, en sintonía en esta hora, quita toda malicia del diablo que quiera interponerse en su camino, que quiera interponerse en la alabanza, en la adoración, Señor Dios del cielo. Tú conoces, Dios mío, cada isla que nos está sintonizando, cada país que nos está sintonizando, Señor. En esta hora, Dios amado, te pedimos que sea tú manifestando tu gloria en aquellos lugares, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, tú siempre nos respaldas, Señor. Padre, tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú siempre te mueves, Dios amado. Tú siempre llegas en el momento preciso, Dios amado. Y sabemos que tú estás aquí en este lugar. Sabemos que tú estás, Dios mío, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Ahí estás tú, Señor. Por eso te alabamos, Dios, en esta hora. Te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Vinimos aquí a adorarte, Señor. Adorar tu nombre, Dios amado, aleluya. Un corazón agradecido alaba a Dios, aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo. Adorarte, 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 adorarte. A darte gracias, Señor. A darte gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por este hermoso día, Señor. No importa el calor, no importa las dificultades que hayamos tenido, Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres quien permite todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Dios de gloria. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos por la salud, Señor. Gracias te damos por la enfermedad. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te damos por nuestra familia, Dios del cielo. Gracias te damos por nuestros hijos, Dios de gloria. Gracias, Dios, aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Cómo no agradecerte, Señor. Cómo no agradecerte por nuestros hijos, Señor. Cómo no agradecerte por nuestros esposos, Señor. Cómo no agradecerte por cada esposa, Señor. Cómo no darte gracias, Dios mío, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, Jehová. Si sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Padre celestial, te damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, aleluya. Oh, poderoso es el nombre de Cristo. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios, aleluya. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile, yo no vine aquí solo por venir, Dios, aleluya. Yo vine a adorarte, yo vine a exaltarte, yo vine a darte la alabanza, Señor Dios del cielo, a buscar tu presencia. Yo estoy aquí, Señor. Te pido que nos llene de tu presencia y de tu poder. Necesitamos esa unción fresca, Jehová. Padre, tú dices en tu palabra que la gloria postrera será mayor que la primera, Dios del cielo. Sabemos que los días pasados, Dios mío, estuviste aquí presente. Nos llenaste, Señor. Rebasaste nuestra copa de tu poder y de tu presencia. Pero queremos más de ti en esta hora. Dile, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu poder, Dios amado. Yo quiero más de esa llenura, Dios del cielo. Ven, Espíritu
Santo, lléname. Abre tu boca y dile, lléname en esta noche. Abre tu boca y dile, yo quiero sentir ese fuego. Abre tu boca y dile, yo quiero sentir tu poder. Jehová, ven, 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 ven. Espíritu Santo, compaséate en este lugar. Espíritu Santo, toca cada vida en esta noche. Oh, gloria al nombre del Señor. Dile, yo no quiero estar aquí por estar. No, 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 no. Yo vine a alabar a un Cristo vivo y de poder. Es que yo no me voy a ir como entré por esa puerta. Es que yo vine a buscar una bendición en esta noche. Alabado es el Cordero de Dios. Yo vine a irme lleno de este lugar. Yo vine a llevarme en esta noche de su poder, de su presencia, Señor. Dile, Señor, lléname en esta noche. Señor, lléname en esta noche. Oh Jehová, compaséate en cada altar, Dios del cielo. Rompe las barreras, Dios de la gloria. Quita, quiebra toda cadena en esta noche. Oh Jehová, ven, 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 ven. Oh Dios de la gloria, te necesito, díselo. Dile, lléname de ti, Señor, aleluya. Dile, yo quiero más de ti, Señor. Dile, Señor, yo quiero más de ti, Señor. Jehová, yo quiero más de ti, Señor. Jehová, yo quiero más de tu poder. Jehová, te necesito en esta noche. Jehová, fortalece mi vida en esta noche. Jehová, lléname de ti, aleluya. Solamente tú tienes que abrir tu boca. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca y adórale. Abre tu boca y alaba a Dios, aleluya. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. En el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios el fuego está encendido. Es que nadie lo podrá apagar, aleluya. Nadie lo podrá pagar. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tuya la gloria, Señor, aleluya. Oh, poderoso es el Cordero de Dios. Poderoso es el Cordero de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Atrévete a tocar el manto de Jesús en esta noche. Oh, toca el manto, hermano, aleluya. Recibirá poder en esta noche, recibirá virtud en esta noche, recibirá la unción en esta noche. Atrévete a tocar el manto, aleluya. Atrévete a tocar el manto. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dile, yo te necesito, Jesucristo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Ven, Espíritu de Dios, lléname. Oh Dios, llénanos, Señor. Oh Dios, llena a estas personas que te sintonizan. Jehová, tócale en esta noche, Señor. Abre sus ojos, Señor, aleluya. Que ellos puedan abrir su boca y adorarte. Que ellos puedan abrir su boca y adorarte y darte la gloria y darte la alabanza y darte esa adoración, Señor. Padre, que diga el débil, fuerte soy, Dios mío. Fortalece cada vida en esta noche. Rompe las cadenas, Dios mío, aleluya. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguno con el que te ha atado, Dios mío, Padre, en esta hora lo declaramos libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios de la gloria, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca cada vida en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Dile, yo quiero más de ti, Dios. Yo quiero menguar para que tú crezcas, Padre Celestial.
Tú eres poderoso, tú eres digno de gloria. Te adoramos, Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria, 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 gloria. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. La sangre de Cristo lava. La sangre de Cristo liberta. La sangre de Cristo rompe cadena. La sangre de Cristo sana. La sangre de Cristo salva. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Oh, gloria, 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 gloria. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Dile, permíteme adorarte, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres soberano, Señor. Tú eres digno de gloria y de alabanza. Recibe la alabanza en esta noche. Recibe la adoración en esta noche. Ven, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de ti, Dios. Toca a tu siervo en esta noche. Padre, queremos tu palabra, queremos entendimiento, queremos sabiduría de tu palabra, Señor Dios de gloria. Padre, usa a tu siervo, Señor. Pasa un carbón encendido por sus labios, Señor. Tú conoces, Dios mío, Padre celestial, de qué tenemos necesidad, Dios de gloria. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Dios del cielo. Necesitamos de ti, Padre. Oh, usa a tu siervo, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Soberano eres Dios. Te adoramos, Dios. Gloria a Dios. Del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Ponte sobre tu pie, hermano, y empieza a cantar esta alabanza, aleluya. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Díselo en esta noche, aleluya. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Ay, solo quiero adorarle a Él. Adora a Dios, hermano. Tú viniste aquí a adorar a Dios, aleluya. Él está sentado en su trono, bendito es el nombre del Señor, esperando tu alabanza, esperando tu adoración, aleluya. Dale lo que le trajiste al Señor en esta noche. No te quedes callado, dale esa alabanza al Señor. No te vayas como viniste a este lugar. Y si tú no le alabas en esta noche, te vas igual que como entraste. Oh, solamente tú tienes que abrir tu boca y darle la gloria al Señor. Él está sentado en su trono, aleluya.
Ahí están los 24 ancianos diciendo: Santo, 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 aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Así tú y yo tenemos que hacerlo en esta noche, dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, y decirle: Señor, te alabo. Oh, gloria al nombre del Señor. Dale la gloria a Dios en esta noche, hermano. Ponte sobre tus pies y empieza a cantar con ella la alabanza esta noche. Cántale al Señor, no te quedes callado. Cántale a Dios en esta noche, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Díselo, hermano, abre tus brazos y díselo. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, aleluya. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Aleluya, díselo. Y los 24 ancianos dicen: Santo, Santo, Santo. Aleluya. Su gloria está aquí en este lugar, aleluya. Y su gloria está aquí. Díselo en esta noche, hermano, aleluya. Y su gloria está sobre mí. Él te llena, Él te llena. Me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Díselo, díselo. Y su gloria está aquí. Sí, Señor, tu gloria está aquí. Y su gloria está sobre Oh, mí. Jehová, recibe la alabanza. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él te llena. Y me llena con su poder. Solo queremos adorarte, Señor. Solo quiero adorarle a Él. Aleluya. Gloria a Jesús. Su gloria está aquí en este lugar, aleluya. Él dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Bendito es el nombre del Señor. Y Dios no creó para adorarle, Dios te creó para adorarle. Bendito es el nombre del Señor. No te vayas con la alabanza que le pertenecen a Dios, aleluya. La gloria, la alabanza le pertenecen a Dios. Así que si usted está aquí en esta noche, es porque usted vino a adorar a Dios, es porque usted vino a exaltar el nombre del Señor, es porque usted vino a darle la alabanza a Dios, aleluya. Porque aquí se viene es a alabar a Dios, aquí se viene a darle la gloria al Señor. Aquí no vinimos a mirarnos unos a otros, no, no, no. Aquí vinimos a alabar a Dios, aleluya, a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ser agradecido, alabado es el Cordero de Dios. Así que, hermano, no te quede indiferente en esta noche. Adora a Dios a través de la alabanza, adora a Dios a través de la adoración, adora a Dios a través de la palabra. Pero tú viniste a este lugar a alabar a Dios, aleluya. Yo no sé a qué tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Dile a tu hermano: yo no sé a qué tú viniste,
pero yo vine a alabar a Dios. Dile a tu hermano que te quede a tu lado, ¿a qué tú viniste en esta noche? ¿A qué tú viniste en esta noche? Porque yo vine a alabar a Dios. Gloria al nombre del Señor. No deja que nada te distraiga en esta noche. Esta es una noche para alabarle, para exaltarle, para aprender de Dios en esta noche. Así que abre tu corazón. Y hermano que no está sintonizando en esta noche, abre tu corazón en esta noche y no deje de alabar a Dios. Dile al Señor que te hable, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, porque esta semana es puro estudio bíblico. Bendito es el nombre del Señor. Y vinimos a aprender. Así que alaba a Dios para que todo se vaya, hermano. Se vaya el dolor, se vaya la pereza, se vaya todo en el nombre de Jesús. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vamos a dejar a nuestra hermana Valerie que tiene la lectura de la palabra en esta noche. Dios bendiga mi hermana. Quem está viva, na su nombre, bom venir de casa do Senhor, sabendo que o Senhor te cospo para cada de nós, amém? Me deixa minha irmã, para a sua palavra de Salmo 125, glória a Deus, alabado Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Alabado Deus, alabado Jesus. Salmo 125. Mi irmã Natie? Nós lemos com 1 e com 2. Aleluia. A palavra que me dá no nome do Tati e o Espírito Santo. Amém. É só que está confiado em Senhor, da maneira séria do Senhor. Que não por word mover, mas que está permanecer para sempre. Maneira é ser na turrão de Jerusalém, assim na Senhor da turrão de seu povo, de agora e para sempre, aleluia. Oh Padre Santo, bota grande, baratora, poderoso, Senhor. Oh, danke para a palavra, Senhor. Oh, prospera a palavra de nossas vidas, no ser, Senhor, de nome de Cristo Jesus. Amén. Yo sí que bendición a mi hermano. Y a su nombre, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuestro hermano Joel con las alabanzas, bendito es el nombre del Señor. Pero hermano, no deje de cantarle al Señor en esta noche. Gloria a Dios, alabanza al Señor. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién da viva? Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Alabamos a Dios, hermana. Pastor Blaita aquí en presente, aleluya. Oh, alabanza al Señor, aleluya, gloria a Dios. Abang así oración de Dios, su danza, pecante canan, a noche, aleluya. Sigue alabamos a Dios, hermana, aleluya. Tata celestial, Dios de gloria. Nós chamamos danke, Senhor. Danke, meu amado, Jeová de glória. Para nós estar aqui na Jeová, buscar por presença, Jeová de glória. Para nós ter algo precioso, Jeová. Oh, bendição a nós, muito especial. Para me dizer cantar canan, de nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar com gozo, irmã. Na nosso Senhor, aleluia. E para me cantar que eu bisa. Eu não vim aqui solo por venir. Nós estamos a venir, para venir, nós vim buscar algo precioso no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alabanza al Senhor. Glória a Deus. Glória em tu nome. Eu não vim aqui solo por venir. Eu vim a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle. Yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar
buscar una bendición. Yo vine aquí, Solo por venir, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, Yo vine a buscar una bendición. Fue para Selma pour venir, fue venir allí, yo bendición, fue venir louer, fue venir adorer, fue venir chercher, yo bendición, fue venir louer, fue venir adorer, fue venir chercher, yo bendición, fue pas venir, Selma pour venir, fue venir chercher, yo bendición. Selma pour venir, fue venir chercher, yo bendición, fue venir louer, fue venir adorer, fue venir chercher, yo bendición, fue venir louer, fue venir adorer, fue venir chercher, yo bendición. Yo vine aquí, solo por venir, yo vine a buscar una bendición. Yo vine aquí, Solo por venir, vine a buscar una bendición. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabar, yo vine a adorar yo vine a buscar una bendición. Me va a venir, Selma pour venir, me venir yo bendición. Me va a venir, Selma pour venir, me venir yo bendición. Me venir louer, me venir adorer, me venir chercher, yo bendición. Me venir louer, me venir adorer, me venir chercher, yo bendición. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a buscar una bendición. Me vine louer, me vine a adorar, me vine chercher, yo bendición. Me vine louer, me vine a adorar, me vine chercher, yo bendición. 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 Yo vine a buscar una 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 bendición. me vine chercher, yo bendición. Me vine chercher, yo bendición. Yo vine a buscar Una bendición. yo vine a buscar una bendición. Gloria a Dios, aleluya. Eu chelan por passar para recoger ofrenda. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos a Dios, humanan. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Poderoso Israel, aleluya. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Nós vamos aceitar ahora para ir ofrenda. Tata Santo, nos agradecemos, Senhor, pelo momento aqui, Deus meu. Senhor, mira a ofrenda aqui para celestial. Em todo lugar, Deus meu, bendicionar cada instante que tu vai ofrendar, Deus Todo-Poderoso. Para a glória, multiplique para Padre Santo e abrir porta a Jeová financeiramente, meu Deus, para a obra para adiante, meu Deus, de nome de Jesus. Amém. Gloria a Dios. Primeiro cantiga, o último cantiga que eu bisa, Jesus te está passando por aqui, aleluia. Jesus está passando por aqui,
Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, Todo se transforma. llega la alegría Para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, Todo se transforma. Se va la tristeza. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando Por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. llega la alegría Para ti, para mí. Cadena tenía yo, Cadenas tenía yo, Cadena tenía yo. pero Cristo la rompió. cadena tenía yo, Cadenas tenía yo, Cadena tenía yo. pero Cristo Cristo la rompió. la cadena que tú tienes, me la puso Satanás. La cadena que tú tienes, Me la puso Satanás, en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar. En el nombre de Jesús, te la vamos a quitar. Desátate, desata, desátate, desata, desátate, desata, desátate. Cadena, 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 cadena. es que yo tenía, Pero ya no tengo, yo tenía, pero ya no tengo, tenía, pero ya no tengo, tenía, pero ya no tengo. Desátate, desata, desátate, desata, desátate, desata, desátate. Cadena, 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 cadena. tenía cadena, Ya no tengo cadena, yo tenía cadena, ya no tengo cadena, yo tenía, ya no tengo, yo tenía, ya no tengo cadena, tenía, ya no tengo cadena, 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 ya no tengo cadena, cadena, ya no tengo cadena. Desátate, desata, 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 desátate, 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 desátate. yo tenía Cadena, ya no tengo, cadena, 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 tenía cadena, ya no tengo cadena, tenía cadena, ya no tengo cadena, 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 cadena. yo tenía. Adora a Dios en esta noche. Adora a Dios esta noche. ¿Cuántos tenían cadenas? Quanto estava sem cadena? Oh, el diablo nos puso cadenas, Diabo la pone cadena para nós. pero Cristo los rompió. Pero Cristo aqui branam. Oh, pues si tienes cadena en esta Se noche, você tem cadena esta noite, no te preocupes. não preocupa. Estás en el lugar correcto. Bota no lugar correto. En esta noche, Esta noite, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Vamos.
libre, Se você não está livre, usted tiene que colaborar para su liberación. você tem que colaborar para a liberação. Porque a veces hay cosas que el enemigo pone sobre nuestras vidas, Você tem coisas que o inimigo está pondo para nossa vida, pero que usted puede sacudirlos. pero como por Sacudir. sacudir. La Biblia dice, sacúdete, Bíblia está dizendo sacudir para mês. sacude esas cadenas, Sacudir a cadeira na ei. porque eres hijo de Dios. Essa bota ajuda de Deus. Aleluya. Él viene con tantas clases de cadenas Que está vindo com tanto sorte de cadeira. y a veces los dejamos a Él E devia não estar lá gay. poner esas cadenas. Pode é cadeira não. Pero en esta noche, Pero a noite. sacúdete, Sacudir para mês. levante tus manos, Alça a mão, sacúdete, sacudir para mês. sacúdete, Sacudir para mês. sacúdete. Sacudir para En el mês. nombre de Jesús. Aleluia, no nome de Levante Jesus. sus manos, abacá. Aleluia. Amén, hermanos. Hay que hacerlo. Este era assim. La Biblia dice: Bíblia está bisa. levantar manos santas al Señor. Alça a mão santo na Senhor. Aunque tus manos no son santas, levántalas para que Dios los santifique. Aunque a mão não está santo, alça não para Deus santificar. Aleluya. Amén. Amém. Una de las señales que no eres libre es que no puedes levantar tu mano. Dia señala como não está libertad, como não pode alça a mana. Entonces, si no puedes levantar tus manos, Pues si no pode alça a mana, hazlo. assim é. En el nombre de Jesús. En nombre de Yo Jesús. quiero ser libre. Me quer tá Yo livre. quiero ser libre. Me quer tá Yo livre. quiero ser libre. Me quer tá Yo livre. quiero ser libre. Yo quiero ser Aleluia. Se te va el shueca, Isaías. Un roba shueca, bebé Isaías. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Deus bendicionar minha irmã ricamente. Alabanza del Señor. Mi hermano puede tomar asientos. Minha irmã por cinta. No vean ni más que van. Cristo vive. Cristo está viva. La Biblia dice, Bíblia está bisa. no, el cántico dice, É cantica está bisa. desátate. Los bomes. Entonces usted tiene que hacer algo, amén. Deus tem que fazer algo, não? Dios bendiga a todos mis hermanos. Deus bendicionar toda minha irmã. Dios bendiga a todos aquellos que están en sintonía en esta Deus noche. bendicionar todos os que estão em sintonia a noite. Alabanza al Señor, ¿o no, hermanos? Nosotros hacemos las cosas por fe, ¿o no? Você está se constando para fé, ou não? Aunque la hoja está verde aún, Aunque o blad está verde ainda, la palabra salió. a palavra sale. Se secará. Ele seca. Porque la palabra salió. Você a palavra sale. Eso es fe. Aceita fé. Amén. Stop. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Deus bendicionar minha irmã ricamente. Si no voy a predicar, pero yo no voy a predicar en esta noche. Amén. A mim não tem sungo também predicar a noite. Dios es bueno. Deus está bom. Estamos contentos. Está contento. Así damos inicio Você não está dando um a começamento. nuestra semana de discipulado. Nós semana de discipulado. Amén. Ya tenemos unos meses Já nós temos algum luna. que hemos empezado con este curso de discipulado Nós está começar com o curso aqui de discipulado. y tenemos 3 libros. E nós temos 3 books. Amén. El primero, É promé. amén, el más pequeño, É mais chiquito. preparación del hombre y la mujer de Dios para el ministerio, Preparação de homem ou mulher de Deus para o ministério. que consiste de 2 partes. Vai consistir de 2 partes. Alabanza al Señor. Una parte, la parte social del ministro de Dios. Parte de parte social do ministro de Deus. Y la segunda parte, la parte ministerial. E de 2 partes de parte ministerial. Cómo ministrar. Como para ministrar. Amén, hermanos. Cómo preparar un mensaje. Como para preparar mensaje. Cómo estructurar un mensaje. Como para estruturar mensaje. La primera parte, caso terminamos, A primeira parte casi não se acaba com ele. estamos con aún todavía un tiempo con la segunda parte. Ainda não está é de 2 partes. Es muy intensivo. Está roupa intensivo. Hay sábados en el mes que se tienen que dedicar 3 horas Sí. a hablar tocante cómo preparar un mensaje. Tem já sábado de luna que nós está dedicar 3 horas para papiar com para trás mensaje. El segundo libro É de 2 books. es el curso, se llama Curso Básico de Liderazgo.
se llama curso básico de liderazgo. Tiene 7 capítulos, Tiene 7 capítulos, 7 cualidades que un líder necesita tener. 7 cualidades que un líder Mr. Ting. Amén. En abril de este año, Aprende año aquí. el reverendo Darren Richardson dio los primeros 3 capítulos. El reverendo Darren Richardson aduna e promete 3 capítulos. Cuando le dicen bienvenido al reverendo Darren Quanto Richardson? una buona il reverendo Darren Richardson? Amén. Un pastor, un amigo, Un pastor, un buon amigo, un tutor, alabanza del Señor. un tutor. Cuando yo llegué aquí, Ora ma llega aquí nan. él y hermana Sara fueron los que me guiaron. E kurumang zaida ta esunanku agiyami. Amén, hermanos. Y él va a dar los últimos 4 capítulos, E tabay duna e último 4 capítulo nan. de hoy hasta el viernes. Kodi awe te kucha bierne. Amén. Hoy va a comenzar el capítulo 4. Awe tabay começar com o capítulo 4 Tal vez comience también un capítulo 5. e quizás começar também com o capítulo 5. Pues hoy vamos a terminar este librito. Pois awe nós tabay acaba com Esta semana lo vamos a terminar. esse man que nós tabay acaba com né. Amén. Y los que siguen el curso tienen que hacer las tareas cada semana de un capítulo. E isso nan ta seguir curso, mas é assim cada semana um capítulo. Amén. De las tareas. E tarea nan Y entregarlas. e entregar essa aqui nan. Y el último libro, E o último book, ahora que terminamos con este, vamos a comenzar con este. agora que nós acaba com esse aí, nós tá começar com esse aqui. Es pura doctrina. Tá puro doutrina. Son mensajes que el pastor Darren y yo, Tá mensagem nan com o pastor Darren e Ami. amén, mensajes del hermano Ortiz, Mensagem nan de irmão Ortiz. que hemos compilado. Que nós a compilar. Amén, de los libros del hermano Ortiz. E book nan de irmão Ortiz. Cuando íbamos a hacer trabajo de supervisión, ¿es cómo se dice? Trabajo de que hacíamos comisiones, Nós trabalhamos esse trabalho de comissão. y dimos doctrina a las obras que estaban empezando en Guyana inglesa, Nós damos curso aqui na obra que estava começando na Guiana inglês, Surinam, na Suriname, Guyana francesa, na Guiana francês, Trinidad también, ¿o no? Trinidad, una parte. uma Amén. parte na Trinidade. Pues aquí hay pura doctrina Mas aqui não tem puro doutrina de diferentes temas. de diferentes temas não. Cuando terminamos con el segundo, Ora que nós acaba com esse de 2, vamos a empezar con este. nós trabalhamos começar com esse aqui. Entonces, toda la iglesia puede comprarlo. Amén. Essa inteira igreja por comprar esse aqui. Este también. Esse aqui tá também. Si no lo tienes y lo quieres comprar, puedes comprarlo en esta noche. Se você não tem aí, você compra, você pode comprar ele a noite. ¿Cuáles están preparados? Quando está preparado Para recibir de Dios. para receber de Para Deus, prepararse en la palabra. para preparar bom mestre a palavra. Jesús enseñó a sus discípulos. Jesus assim a seus discípulos não. Él escogió 12 Ele avisa elas correr dias 2 para estar con él, para estar junto com ele, para enviarlos a predicar. para mandar não vai predicar. Entonces él los enseñaba Você estava assim não, y después los mandaba a predicar. depois mandar não vai predicar. Con esta introducción, Com a introdução aqui, quiero pasar al pastor Darren Richardson, o que passa é pastor Darren Richardson, que en esta semana esse man aqui, nos va a dar la palabra de Dios. também dando-nos a palavra de Deus. Amén. Dios te bendiga, Erika. Hermano, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Bendición a mi hermana. Dios le bendiga una vez más. Dios bendiga a vosotros un día más. Qué bueno es estar aquí, amén, hermano. Qué bon tapa taquina, hermana. Quisiéramos seguir cantando, ¿sí o no? A no sin decir y seguir cantando. Amén, hermano, porque la presencia de Dios está llenando esta casa, Pasó la presencia de Dios, está llenando de casa. está llenando nuestra casa también, Está nuestros llenando corazones, Nos casan también, nos corazones. porque somos el templo del Espíritu Santo. Son nuestro templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, hermano. Esta viva de nos. Qué bueno es Dios. Dios está bon. Estoy contento de estar aquí, Me está contento de estar aquí, ¿no? una vez más por la invitación del pastor George, Un día más, por invitación del Pastor George. para así continuar lo que hemos empezado algunos meses atrás en cuanto al liderazgo. Para así continuar, lo cual vamos a comenzar con luna atrás tocante liderazgo. Reciban saludos de mi esposa, Saludos de mi casa, la iglesia. iglesia. Mi esposa no está esta vez conmigo, Mi casa no había, aquí kumi. tenía unos compromisos Ya tengo algún compromiso. y por eso es que no puede estar aquí con nosotros. Por estar aquí con nosotros. Amén, hermanos. Pero Dios está en este lugar. Pero Dios está de lugar aquí. Y Dios es maravilloso, ¿sí o no, Dios está hermano? maravilloso. Estamos contentos de estar aquí. No estoy contento de estar aquí. ¿No? Aleluya, amén. Hermano, vamos a empezar Ahora nos vamos a en esta comenzar. preciosa noche Día noche precioso aquí. y así aprovechamos un poco también el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. Gloria al Señor. Disculpa, me quiere no sin también me medio nos dos hermanos Roots Bacchus. ¿Cuándo dice buen venir? Amén. Lanta para saludar la congregación alabanza al Señor. El abin goza con nos. Está, ¿cuándo dice buen venir un día más? Stand by fe 4 madrugada, por ahí llega a ver alabanza al Señor. Y te quiero un par de semana también para disfrutar con nos aquí en Aboneiro.
pues más de encima Él lo va a ir saludándonos también. Amén. Amén. Dios es bueno. Un saludo a la hermana Ruth. Amén, hermano. Que la conocemos hace, amén, no quiero decir cuántos años porque si no, van a decir que somos viejos. Amén. Alabanza. Pero lo conocemos muchos años. Nos conoce Hopi años. Amén. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a leer Nehemías capítulo 4. Nós andamos para ler em Neemias capítulo 4. Quiero leer el verso 6. Aqui lê o versículo 6. Este é um breve papiamento. Dios es bueno. A su nombre, gloria. Estamos ahí. Neemias 4. Nós temos Capítulo 4, verso 6. capítulo 4, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Em nome do Tata e o Espírito Santo. Amém. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Assim nós muralha e muralha guardo pegar na outro tem na metade de sua altura para o povo ter ânimo para trabalhar. Amén. Oremos para que Dios nos guíe. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios mío, te damos gracias por estar aquí en tu casa, por el privilegio de bendecirte, de honrarte, de levantar a ti nuestros corazones, Dios mío, expresar a ti nuestra gratitud, Padre de la gloria. Padre, en esta hora necesitamos de ti. Nos sentamos a tus pies porque queremos ser instruidos por tu Espíritu. Háblanos, Señor del cielo, háblanos por esta enseñanza, Señor. Dame tu gracia. Necesito tu unción para poder enseñar, para poder predicar, Padre. Glorifícate con poder, que mientras tu palabra sea predicada, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermano, por cinta. Aleluya. Con el favor de Dios en esta noche, Com a graça de Deus, esta noite, vamos a empezar con el capítulo 4. nós temos que começar com o capítulo 4. Amén. Sí, creo que está en la página 28, creo, en el libro. Página 28. Por lo menos en el libro de papiamento está en página 28. Página 28, no papiamento. Gloria al Señor. E na espanhol. Como? Amén. Espanhol 28 também. Gloria al Señor. Amén. Capacidad para motivar a otros. Capacidade para motivar outro. Amén. Estamos desde los primeros capítulos de esta enseñanza. Nós foi o primeiro capítulo de enseñanza aqui. Estamos enfocando sobre las habilidades que debe tener un líder. Nós está visto assim, houve habilidade com líder mais certinho. Amén. Porque para desarrollar un trabajo en la obra de Dios, Para desenvolver trabalho de obra de Deus, se necesita de la gracia de Dios, vamos ter a graça de Deus, se necesita de la sabiduría de vamos Dios, ter a sabedoria de Deus, pero también se necesita algunas mas habilidades também vamos ter certa habilidade que son muy importantes para poder desarrollar la obra de Dios. é mais importante para desenvolver a obra de Deus. Y en esta noche vamos a continuar E a noite você continuar hablando sobre esa capacidad para motivar a otros. papiando, houve a capacidade de motivar outro não. ¿Qué es motivación? Que é a motivação? Amén. Motivación es un término para expresarse que alguien está tratando de lograr algo, un destino, un destino seguro, o quieren realizar cierta prestación. Motivação, alabanza ao Senhor. Amén. Amém. Alabanza ao Senhor. Motivação é um término para expressar que uma pessoa está tratando de lograr algo, um destino seguro, ou uma pessoa que quer realizar certa prestação. Amén. Es una pasión o fuerza interna, hermano, para realizar algo. É uma paixão ou uma força interna para realizar algo. Y hasta yo digo que es un conjunto de factores internos o externos
Hasta me avisa que está un conjunto de factores interno y externo que determinan en parte las acciones de una persona. para determinar en cierta parte y acciones de una persona. O sea, en otras palabras, Pues, otra palabra, cuando alguien está motivado, una persona está motivada, sus acciones y energías su acción y energía están dirigidas a alcanzar una meta concreta. está dirigida para alcanzar un meta concreto. Amén. Esa persona está ahí La persona está ahí, esforzándose forzando su mes para alcanzar esa meta que quiere lograr. para alcanzar el meta que logra. Pues la motivación Pues es motivación, es como esa fuerza, de tal manera es fuerza impulsora de todas las demás habilidades. que te impulsa toda sobre habilidad. Hay muchas habilidades que el líder tiene que tener, Tiene una habilidad que el líder me certín. pero la motivación es como esa fuerza que impulsa las demás habilidades. Pues es motivación de manera es habilidad que te puxa es otra habilidad. En la palabra de Dios, De palabra de Dios, quizás usted dice que no se consigue esa expresión motivar o motivación. porta bisa como no está de palabra de Dios expresión motivación. Pero hay otros términos que usa la palabra de Dios Pero de otro término no que palabra de Dios que, usa. que tiene que ver con motivar Que tiene que ver con motivar, o motivación, motivación. que es el ánimo pronto. Ese de ánimo. Amén. Amén. Leemos un ratico en Primera de Pedro, capítulo 5. Van les de 1 Pedro capítulo 5. Ahí el apóstol Pedro habla de los pastores. En el apóstol Pedro para pedir pastor. Y un pastor es un líder, ¿sí o no? Y un pastor es un líder, ¿sí o no? Y oiga las instrucciones que el apóstol Pedro da. Mira la instrucción que el apóstol Pedro da. Capítulo 5, verso 2. Capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, Pastorear é tal de Deus, me meio de boso. cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Assim que cuidar de não, ter cuidado de não, de trabalho aqui, pero não forçar, mas voluntariamente. No por ganancias deshonestas, Não para ganância desonesto, sino con ánimo pronto. sino com roupa afã, Amén. Con ánimo pronto. com roupa ânimo, Con com motivación. motivação. Amén, hermano. El líder tiene que trabajar con O motivación líder me se terá com motivação y a la vez también motivar a otros e também motivar outro não, en la obra del Señor. de obra de Deus. En el libro de Santiago, capítulo 1, De Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago nos muestra algo muy importante. após Santiago te mostrou algo mais importante. Y leo ahí el verso 8. Mira o versículo 8. Amén. Dice el apóstol, É apóstolo da Bisa. aleluya. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Rei de coração doble, está inconstante em todo seu caminho. Não. Mira lo que dice el apóstol. Mira o que o apóstolo da Bisa. Cuando una persona no es motivado, Quando a pessoa não está motivada, no logra nada. então não logra nada. Dice que el hombre de doble Esse ánimo, homem de doble ânimo, esa persona desmotivado, é pessoa desmotivada aqui, es inconstante en todo lo que él hace. inconstante em tudo constante que está assim. Amén, hermano. Aleluya. Ahorita acabamos de leer en Nehemías capítulo 4 cuando empezamos. Agora nós vamos começar, nós saímos de Neemias capítulo 4. Y vemos ahí que el pueblo estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén. E na Bíblia diz nós que o povo estava a reconstruir a muralha de Israel. Había muchos obstáculos, Já tem roupa obstáculo, não. había muchas Tem dificultades, roupa dificuldade. mucha presión de afuera Roupa pressão de afo. que quería impedirlos lograr esa meta de levantar esas Que murallas. eras troba não é medo de lanta é muralha não. Pero ahí en el capítulo 4, verso 6 dice Perdeu capítulo 4, versículo 6 da Bíblia. que la muralla fue construida hasta la mitad. Que muralha agora construída na mitad. Porque el pueblo tuvo que, Passou o povo de Kiko. ¿tuvo qué? Que tem? Ánimo para trabajar. Ánimo para trás. El pueblo estaba, en otras palabras, O motivado povo, com outra palavra, estava tão para motivado trabajar. para trabalhar. Amén, hermano. Aleluya.
Ahí se ve la importancia, hermano, En nome de mira importância, Román, de ser motivado y motivar a otros en la obra de de Dios. estar motivar e motivar outro na obra de Deus. Ahora, hay dos clases de motivación. Tem duas classes de motivação. Amén. Está la motivación interna, Tem motivação interno, o sea, esa motivación que proviene de adentro. é motivação que também de para dentro. Amén. Esa motivación que es independiente de cualquier tipo de estímulo externo. Essa é motivação que está independente, não depende de nenhum estímulo de para fora. Amén, hermano. Y esa es la clase de motivación que estamos enfatizando ahora. Essa é a classe de motivação que nós estamos enfatizando agora aqui. Esa motivación es interna, É motivação que está de para dentro. porque es la motivación que perdura, Porque essa é motivação que está dura. que está allí, É tem não. venga lo que venga, Kiko vini. pase lo que pase, Kiko passa. está allí, É tem não. está la motivación, está el ánimo. É motivação tem não. É ânimo tem não. Amén, hermano. Pero está también la motivación externa. Mas também tem motivação externa. Amén. Que se hace Que eu guardo assim. con el propósito de recibir un Eu premio. guardo assim com o propósito de receber prêmio. Un premio externo. Prêmio externo. Dinero Sem o aprecio humano. apreço humano. Amén, hermano. Aleluya. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, Por exemplo, de Mateus capítulo 23. los fariseos tenían ese tipo de motivación. É fariseu, nada tinha tipo de motivação aqui. Y más de una vez el Señor los confrontó con eso. E mais de dia, o Senhor está confrontando que está aqui. Y el Señor les dijo ahí en Mateo 23, verso 5, De Mateus 23, versículo 5, o Senhor está avisando. gloria al Señor, leo, Mitaleza. su nombre gloria. Nombre glória. Gracias, Señor. Amén. Antes hacen todas las obras Mas antes tu obrarão para ser vistas, para gente mira. amén, para ser vistos por los hombres. Guardo mirador de gente. Esto es motivación externa. Essa é a motivação externa. Ellos hacen las cosas nada más por recibir un aprecio humano, Nada se costam solamente para receber reconhecimento humano. un premio humano. Prêmio humano. Y este tipo de motivación E é tipo de motivação aqui. es de poca duración. Está dura, cortico. Porque cuando no se recibe esse aprecio, Mas ora não te receber reconhecimento aqui. o cuando no hay ese premio para darles, Ora não tem prêmio aí para donar. ya no hacen nada. Não está assim nada. Amén. Retroceden. Nada vai back Bendito atrás. sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante que el líder esté motivado, Também se está importante para o líder estar motivado. pero que esté motivado de adentro. Pero ele tem motivação de patém. Amén. Acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 5, verso 2, Nós acabamos de ler em 1 Pedro 5, versículo 2. hablando del pastor Papiano de pastor. que debe apacentar la grey del Señor. Comecei a pastorear todo o Senhor. Y una de las cosas que dice ahí, É dia costa que deve ensinar. que no lo debe hacer por ganancias Que não me deshonestas, se hace para ganagem desonesto. no motivado por intereses humanos, Não motivar para interesse tão humano. no motivado por intereses material. Não motivar para interesse material. Hermano, puede alabar el nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Pues una de las capacidades del líder es la motivación. Pues dia capacidade de líder está em motivação. Pero también el líder debe tener carisma. Pero também líder tem carisma. Amén. A veces uno habla de esto y la gente toma uno mal. Timbiaba da para aqui ainda compreender o robês. Pero el líder necesita saber hablar, O líder me se saca papia, saber comunicar. saca comunicar. Y a veces nos escudamos y diciendo Timbiaba não está escondendo os meses, não está visa. que la persona no sabe hablar A pessoa não está papia. porque no tiene quizás cierto estudio académico. Não tem certo estudo acadêmico. Pero usted lee en el libro de los Hechos Pero para eles de book de hecho não.
que los apóstoles eran gente del vulgo. Que apóstol te hindran de pueblo simple. Pero cuando hablaban, Pero ahora anda papia, hablaban diferente. anda papia diferente. La gente quedaba, hermano, atónitos cuando los oía hablar. Era anda que era pasma, ahora anda papia. Amén. Pues el líder debe tener carisma. Pues el líder me tiene carisma. En Génesis capítulo 39, De Génesis capítulo 39, en el verso 21. del versículo 21. Vamos a leerlo un rato. La nos va a leer un rato. El Señor llama a José El Señor le llama a José a un trabajo que realizar. para realizar un trabajo. Pero en el verso 21 nos muestra la carisma que tenía este hombre para realizar ese trabajo. Pero en versículo 21 de capítulo 29, no se mira el carisma que le tiene para hacer trabajo aquí. ¿Estamos ahí? ¿No está en? Verso 21. Versículo 21. Aleluya. Pero Jehová estaba con José. Con José. 39. Amén. Pero Dios estaba con 39, José. 21. 39, no 29, 39. Amén. Dios estaba con José. Y le extendió su misericordia. Y Dios extendió a Jesús su misericordia. ¿Y le dio qué? Era de un Kiko. Gracia. Gracia. En los ojos del jefe de la De cárcel. vista de jefe de prisión. Amén, hermano. Dios le dio gracia Dios tiene gracia. para poder trabajar con toda esa gente alrededor de él. Por la cultura en rondó de J. Hermano, José no era egipcio. José no estaba en Egipto. José no Egipcio. nació, no nació en la cultura egipcia. No alanta de cultura de Egipto. Él se encontró ahí, hermano, prácticamente por voluntario de Dios, pero de una forma muy extraña llegó ahí. Ela assumiu essa situação e praticamente por voluntário de Deus, pero de maneira mais estranha ela assumiu essa situação aí. Pero Dios lo fue elevando. Pero Deus abaixibande. Y en cada lugar donde José se movía, E em qualquer lugar que você move, él tenía gracias con los que estaban alrededor ela de tem él. graça que isso não te rondou de J. Él sabía manejar y trabajar con los que estaban alrededor de él. Estava nessa como manejar e trazer que isso não rondou de J. En la obra de Dios necesitamos esa gracia divina, É obra de Deus, uma de graça divina aqui. pero también necesitamos esa carisma humana Pero para também tratar con la nós temos que ter gente. carisma humano para tratar com gente. ¿Cuándo puede hablar el nombre del Señor? Amén, hermano. Aleluya. El cristiano tiene que ser como un imán. O cristiano está de maneira magnete. O el líder tiene que ser como un imán O líder está de maneira magnete. que atrae a la gente hacia él. Atrai gente na J. Hay líderes, hermanos, que más bien parecen espantapájaros, Tem líder que mais bem não passa um espanta para. que en vez de atraer, ahuyentan. Em vez de atrair pessoas, não está ruim, a pessoa ruim. Amén, hermano. Não espante. Y la persona no se siente libre ni con confianza por poder acercar a la E a persona. pessoa não tem mesmo confiança, livre para acercar a pessoa. Porque mucha gente cree que ser líder significa O Robin ainda pensa que ser líder significa andar con la cara de un bravucón. que está cara com cara de Bravucón. que é isso? Ah, uma pessoa rabiada. Amén, hermano. Gloria al como dice el hermano, como un pitbull. Pitbull, cara de pitbull. Amén. Gloria al Señor. Y hermanos, no se dan cuenta que en vez de atraer, Não saco, em vez de atrair, ahuyentan a la gente. não está espantando, não. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Amén, hermano. Por eso, el líder tiene que ser alegre, Talvez o líder está contento, optimista. optimista. ¿Cuándo para alabar al Señor? Mira, vamos al libro de Colosenses capítulo 4. Vamos em Colossenses capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Voy a leer ahí el verso 6. Colossenses 4, 6. Amén. Mira lo que dice el apóstol. O que o apóstolo disse aqui, não? Sea vuestra palabra siempre como Laga vossa palavra está sempre com Kiko. con gracia. Com graça. Y mira lo que dice. O que te dice? Sazonada con sal. Sazonar com salo. Amén. Una comida sin sal, ¿cómo sale? O comida sem salo, coisa smack. ¿Ah?
Usted va a comer, por ejemplo, el huevo sin sal. Você come huevo sin sal, ¿Ah? No atrae, ¿o no? e não te traz bom. No da sabor, no se siente E bien. não tem smack, não te sente bom. Aquí dice que sean nuestras palabras siempre con gracia, Você sempre com graça, sazonada con sal, sazonar com sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. para você forçar como você mestre contestar cada persona. Amén, hermano. Carisma. Carisma. Proverbio capítulo 12. Provérbios capítulo 12. El verso 18. Versículo 18. Mira, antes de leer este verso, Provavelmente esse versículo aqui, yo he oído a gente decir esto, hermano. mas tem gente na bisa aqui romana. Y dicen, E na bisa, yo soy una persona muy sincera. a mim tem uma pessoa mais sincero. Y yo digo a la gente la cosa como es. Me tem pensando na coisa maneira está. Amén, hermano. Y hay que ser así, sincero. Mas você está sincero. Pero hay que saber decir las cosas Pero también. você sabe como se coisa também. No se puede confundir y cambiar y ser una persona brutal. Não pode ser uma pessoa bruto. Amén, hermano. Mira lo que dice ahí. O que deve ser aqui não? Hay hombres cuyas palabras son como que Tem homem com uma palavra da maneira Kiko. golpes de espada. Hinca de espada. Mas la lengua de los sabios es, Pero el lenga de essa vida da 13. ¿es qué? Da Kiko. Medicina. Tá remédio. Amén. La lengua de los sabios es medicina. El lenga de essa vida da remédio. Saber hablar. Sa com papel. Amén, hermano. Proverbios 14, Provérbio no capítulo 14, el verso 23. versículo 23. En todo labor hay fruto, Dentro do trabalho tem fruta, ganache. mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Mas diz papel com boca só está Amém, conduzindo irmão? a pobreza. Óigame en esta noche. Tus palabras pueden enriquecer Boa palavra pode ser rico o pueden empobrecer. ou pode ser pobre. Aquí dice que las vanas palabras Aqui, de los labios empobrecen. aqui deve ser que a palavra não malo, robês, for de boca pode ser pobre. Y como líderes no estamos aquí para empobrecer la gente Não espiritualmente. está aqui para ser não pobre. Estamos para enriquecerlos. Não está para ser rico. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Agora Señor? para o nome do Senhor. Cuando yo estaba estudiando esto Agora me dá estudios aqui, sobre la motivación, sobre motivação. me vino a la mente lo que en el libro de Proverbios que habla sobre lisonjear. Abi na minha mente over de boek de provérbio que está papel over de Labia. labia. Amén, labiamiento. Amén, hermano. Porque, hermano, hay una diferencia en motivar Tem diferença entre motivar y lisonjear. e labia. Amén. Hay una diferencia. Hay una Gloria al nombre del diferencia. Señor. La lisonja Labia es motivada por el egoísmo. está motivado pelo egoísmo. Amén. Pero el motivar, el alentar Pero- es humilde. Pero motivar está humilde. Amén. Muchas veces la adulación, o sea, la lisonja, tiene un motivo oculto, O pegar labia menos tem motivo escondido. una intención mala. Intenção malo. Amén, hermano. Amém? Y la adulación en la Biblia, el lisonjear en las Biblias es condenable. Labia da Bíblia tu vai condenar. Pero el alentar Pero motivar y animar e animar, es lo que la Biblia nos llama a hacer. a Bíblia te chama nós para assim. Y hay que tener esa diferencia entre lisonjear, adular Mas tem essa diferença entre labia y motivar. e motivar. Amén. Pues la adulación es motivada por el egoísmo Labia menos tu vai motivar do egoísmo. y el aliento es motivado por humildad. Amém? E o quê? El motivar, el aliento, Ânimo do vai motivar, do motivar, por humildad. do humildade. Amén. Gloria al nombre del Señor. La adulación, hermano, no es sincera. Não está sincero. Amén.
La adulación nunca es sincera, hay un motivo oculto siempre detrás. Lábia nunca está sincero, tem motivo escondido atrás de je. Pero el motivar Pero motivar es verdadero. está verdadeiro. Amén. Gloria al nombre del Señor. La adulación construye orgullo en la persona. Lábia menos da crescer orgulho da persona. Pero el motivar construye fortaleza Pero motivar a construir fortaleza en la persona. da persona. Amén. A veces tenemos la tendencia Tem enviar nossa tendência y decimos, yo no voy a motivar a la e gente, não tem motivar a gente no sea que los estoy lisonjeando. para mim lá bien. Amén. Y dejamos de hacer ese papel importante de motivar el uno al otro. E nós top desse papel importante é de motivar um a outro. Usted lee las cartas del apóstol Pablo. Outra essa carta do apóstolo Pablo. Y el apóstol Pablo estaba dispuesto a motivar E o apóstolo Pablo está disposto para motivar. en todo tiempo, hermano. Todo momento. Motivando al pueblo, motivando a los hermanos. Motivar o povo, motivar o romano. ¿Cuándo pueden glorificar el nombre del Glorificar o Señor? nome do Senhor. Amén, hermano. Aleluya. Pues el pueblo de Dios y especialmente el líder tiene que tener esa habilidad Pois o povo de Deus, muito especial, é líder, mas tem habilidade aqui. de motivar a la Para gente. motivar a gente. Amén. Usted tiene que decir a la gente que tú esperas lo mejor de ellos, Ah, você não precisa não, como você espera o melhor de não. que los aprecias. Como está apreciando não. Amén, hermano. Y estar ahí ayudándoles para alcanzar su potencial en Cristo. E está em não para alcançar, o qual não por mais melhor em Cristo. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El líder tiene que estar ahí guiándoles a llegar a ese nivel. O líder está em não, guiando não, para não por chegar a nível aqui. A su nombre sea la gloria. Ahora la pregunta es, Pero a pergunta está agora, ¿cómo yo motivo? como me está motivar? Como un líder, ¿cómo voy a motivar a otros? Como líder, como te motivar outro não? Amén. Lo primero, Promete. ver las cualidades de los demás Mira a qualidade de outro não? y animarlos para desarrollar esas cualidades. Animar não para desenvolver a qualidade aqui. Hay gente que tienen cualidades Tiene que ter qualidade não? y no se dan cuenta. E não sabe. A veces son gente muy introvertido. Tem gente não introvert. Amén. Y uno ve esas cualidades en ellos E como líder. qualidade de não como líder. Entonces uno como líder tiene que animar a esas personas Pues a vos como líder você animar a pessoa aqui a desarrollar esas cualidades que ellos tienen. para desenvolver a qualidade aqui que não tem. Ese potencial que está en É ellos. potencial que tem de não. Amén, hermano. Aleluya. Y uno los motiva, E botar motivar não. o sea, una de las formas de motivarlos es E onde forma de motivar tá a través de nuestro ejemplo. para meio de nosso exemplo. ¿Sí o no, hermano? Afinal, romana. Amén, hermano. A través de mi ejemplo. Para meio de meu exemplo. Si yo estoy diciendo o motivando a los hermanos a ser diligentes, Assim que? diligentes, Se me está motivando romana para estar diligente, y yo mismo no lo soy, e mim mesmo não tá, esta motivación no tiene fuerza. é motivação e não tem força. Si motivo a los hermanos, Me está motivar romana, romano. vamos a aprender a venir a tiempo, a la hora. Vamos por aí chegar a tempo, na hora. Y yo soy el que siempre llego tarde. A medida que sempre chega lá, Amén. ¿En dónde está esa motivación? onde a motivação de estar. Hay que tener el ejemplo de uno mismo. Como este exemplo de bomês. Pues ¿cómo yo motivo como líder? Como te motivar como líder? Una de las formas es también transformar la motivación externa Onde forma está também para transformar a motivação externa en motivación de interna. motivação interna. Amén. Que la gente sepa Para ele lançar, que estamos haciendo lo que estamos haciendo não está assim o que não está fazendo, no por aprecio humano, não para preço humano, no para ganancias. não para ganância. Amén. Amén, hermano. Cambiar esa estructura en ellos que entiendan esto. Cambiar a estrutura e de não para pouco compreender isso aqui. Amén. Y lo otro es E outro costa, dar aprecio y valor dar preço e valor a lo que el otro está haciendo. lo que o outro está fazendo. La vez pasada yo leí en el libro de Isaías Vai passar mais esse book de Isaías.
donde dice que cada uno ayudó a su compañero. Também diz que cada ajuda seu companheiro. Y a su hermano dijo, E esfuérzate. na sua irmã ele diz força. Pero ese texto sigue diciendo Pero o texto desse aqui diz que el uno ayudaba al otro. que um também ajuda o outro. El carpintero al que alisaba en el yunque. E carpinteiro Animaba al... é um que weldo tá animar. El carpintero animaba. E carpinteiro tá animar é um que weldo. Amén. Y le decía, buena está la soldadura. E também é local que vai a soldeiro tá bom. Y el texto dice, y lo afirmó con clavos. E também o texto diz que ele afirmou com clavo. ¿Qué está haciendo esa persona? Que pessoa está haciendo? Está dando aprecio al otro por lo que está Ele haciendo. dando apreço no outro pelo qual que está haciendo. ¿Sí o no? Sim ou não? Le está dando valor a lo que está haciendo. Dando valor a lo qual que está haciendo. El líder tiene que ser una persona así que da aprecio y valor al otro. O líder mesmo assim dando apreço e valor no outro. En lo que el otro está haciendo. Lo que outro está haciendo. Amén, hermano. Y también tiene que dejar a la persona sentir Também mesmo que a pessoa sente que la meta que él quiere alcanzar que a meta que ele quer alcançar es también la de él. está em meio de jeito também. Hazle ver que estoy aquí Lá que eu me está aqui não para ayudarte a alcanzar esa meta. para ajudar a alcançar a meta aí. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dejar a la persona sentirse orgulloso, E lá a pessoa se sente orgulhoso con satisfacción com satisfação de su logro. de seu logro. Bendito sea el nombre del Señor. Pues el líder está ahí Pois o líder está aí não para motivar. para motivar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Pues, y aquí entramos al capítulo 5. E aqui nós temos no capítulo 5. Aleluya. Hay preguntas Tem pergunta sobre la motivación sobre motivação? o algo que añadir o decir. Algo de añadir ou pisar? ¿Estamos claros? Está claro? Podemos pasar al otro. Ajá. Como pessoa pode transformar a motivação externa em motivação interna? Como motivar outro para transformar em motivação aí? Amén. Gloria al Señor. Hacer ver a la persona. La que pessoa mira, Vamos otra vez a este punto de motivación interna. Amén. outro dia, dia mais na ponto de motivação interna. Mira lo que pusimos ahí como definición. Estoy en interna. Dice hay dos clases de motivación. Também tem duas classes de motivação. São interno. Dice que la interna es la motivación que proviene de adentro. Também motivação interna, motivação que está vindo de para dentro. Y el hacer o cumplir con el trabajo le da a la persona satisfacción. Donde hace cumprir com o trabalho, donde a pessoa satisfação. Ahora, ¿cómo yo transformo esa motivación externa Como ele se transformar em motivação externa en una motivación interna? de motivação interna? Hacer saber a la persona La que a pessoa sabe que lo que se está haciendo lo qual que está haciendo no lo está haciendo para una ganancia humana, para ganar dinero. humano para ganar 100. Amén. Sino que lo está haciendo Se não está assim, para cumplir una meta para cumprir meta. que va a bendecir a otros y a él mismo. Poder bendicionar outro IMS. Amén. No sé si el pastor yo quería decir algo más. Por exemplo, ahora nós está Por ejemplo, nós está assim barbecue, cuando hacemos barbecue, nós está motivar cada que nós está para Deus. le motivamos a todo lo que le estamos haciendo para Dios. Cada está compra sua própria comida. Y cada quien compra su propia comida. Amém. E tem pessoas que pensam, Y hay gente que dice, a ver si não tenho galinha por nada que seja minuto bem. si tú no me das un plato por nada, un pollo por nada, yo no vengo. Despegar essa motivação. Amém. E que nós também se ele ¿Y qué le decimos? não vine. No venga. Nós vamos estar para Deus.
Porque lo haces para Não Dios. espera recompensa de aqui bom. No espera recompensa de acá. Se botar quente o curva para pia e galinha ei, Si, botar quente o curva para pia e galinha ei. si te calienta el cuerpo por ese pie de pollo, Amém. Ba, vou tesouro acaba. ya tienes tu tesoro. Pero se você não para Deus me tá cielo. Pero si tú dices que lo hago para el Señor, Botar tesouro aí arriba não. tendrás tesoro allá en el cielo. Botar confrontar a persona. Tienes que confrontar a la Portar persona. conta goloso, of pichirri. Quizás reprichire, goloso. Amém. E motivar de outra maneira. Cambiar ele. Amén. Hay que motivarlo a lo contrario. Amém. De não buscar glória própria, pero de Deus é glória. Jamás buscar la gloria propia, sino dar la gloria a Dios. Alabanza al Señor. Amén. Amén, hermana. Hermana Aida. Amén. Gloria al Señor. Vamos capítulo 5. Capítulo 5, Página 30. página 30. Cristo vive. Alabanza a Jesús. ¿Estamos ahí? ¿Nos tienen? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Una habilidad que como ser humano, vamos a hablar ahora de la habilidad social. Agora Amén. você para a habilidade La social. habilidad social. Aleluya. Una habilidad que como ser humano muchas veces fallamos en hacer es escuchar. Uma habilidade que o Bíblia nossa falha conecta a de escuchar. Y esto hace que a veces malinterpretemos las cosas Essa aqui tá pondo que o Bíblia não está mal interpretar e coisas não. con toda consecuencia que esto puede traer. Tudo consequência não que sabe pode ser com ele. Escuchar Escucha forma parte de la habilidad de da comunicación. forma parte de habilidade de comunicação. Amén. Además de la habilidad de escuchar y comunicar, Bana de habilidade não de escuta e comunicar. vamos a trabajar también Nós estamos o tratar también nós las habilidades sociales, nós temos também habilidade dan social, amén, tono y expresiones físicas tono e expressão y también el trabajar e trabalhar em grupo. en equipo. Trabajar Amén. en grupo. Esos son los puntos que vamos a ver aquí en el capítulo 5. Esse é o ponto que nós vamos em capítulo 5. Leemos un ratico en Santiago capítulo 1, Vamos ler em Santiago capítulo 1, el verso 19. versículo 19. Aleluya. Santiago 1, 19. Amén. ¿Estamos ahí? Por esto, mis amados, todo hombre sea que Compreender sa que mi rumana estima. Tu rene me seta liye pa Kiko. ¿ah? Todo hombre sea pronto Tu rene me seta liye para oír, pa atender. tardo para hablar, No liye pa papia tardo para airarse. e no liye pa rabia. Amén, hermano. Por eso es que se dice Você tá bisa? que Dios nos dio dos orejas Deus nos dos orelhas y una sola boca. e boca só. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchar es una habilidad de Escucha. suma importancia para el ser humano. Escute, é uma habilidade mais importante para o ser humano. Hermano, vivimos en un mundo, ¿no? Nós vivemos de mundo humano En el que tenemos más habladores que nós temos mais gente que papia que oidores. que gente que escuta. Todos quieren ser escuchados. Tu rende que vai escutar. Todo el mundo quiere dar opiniones. Tu rende que tem uma opinião. Todos quieren sugerir ideas. Tu rende tem uma própria ideia, não? Todos quieren dar consejos. Tu que tem um consejo. Todos quieren dar recomendaciones. Tu que tem uma recomendação. Y todo eso está bien. É coisa tá bom. Pero el problema Mas o es problema tá, que nadie quiere escuchar. nenhum ende não que escuta. Y ahí está el problema. E aí não tem problema. Aleluya. El ser humano enfrenta en diferentes ocasiones problemas con pocas salidas A Bíblia é ser humano tem enfrentado em diferentes situações, Por el problemas sim- com pouco salida para motivo, por el simple motivo que no escuchan. pastor manda não tá escuta.
Amén. Cuando se les da explicación. Ora está explicando, não escucha. Amén, hermano. Ahora hay tres factores importantes Agora tem três fatores importantes. cuando hablamos de escuchar. Agora o papo de escucha. Amén. Gloria al Señor. Primero, Promê, escuchar con atención. escucha com atenção. Amén. Segundo, De dois, demostrar franqueza a otros. já abrir para outro. Amén. Y tercero, E três, animar a otros. animar e outro. Amén, hermano. ¿Cómo escuchamos? Como nós escucha. Ya vamos a entrar en unos detalles aquí. Nós temos algum detalhe aqui não. Como ya fue mencionado, una persona debe aplicar tres diferentes puntos que ya mencionaron ahí Nós você acaba com uma pessoa que aplicar 3 pontos que está ele vai escrever para ser una persona que escucha bien. para estar uma pessoa que escucha bom. Ahora hay dos formas de escuchar. Agora tem duas formas de escucha. Amén. Pasivo Passivo, y también puede escuchar activo. pero escucha ativo também. Ahora, ¿qué significa O que significa escuchar pasivo? escucha de maneira passiva? Amén. Yo lo defino así. Me definir assim aqui. Es escuchar con una actitud de indiferencia. Escucha com atitude de indiferença. Amén. Escuchar con una actitud de indiferencia. Escucha com atitude de indiferença. Es cuando alguien oye algo, Ora a pessoa escucha algo, pero no hace nada con la información. então sem nada que a informação que ela recebe. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Por ejemplo, Por exemplo, cuando uno está hablando con una persona, ora papiando com persona, esa persona está viendo a todos lados, estava turbanda, menos a la persona con quien está pero hablando. então vai que suga da papia com ele. ¿No le ha sucedido eso? Ei, passa cubo? ¿Ah? Bendito sea. Nos sucede mucho con nuestros hijos, ¿o no? Está passando com nós una, ¿Ah? Que uno está hablando con ellos, pero ellos bota papia com nada, no ponen atención. não te bota atenção. Amén, hermano. Gloria al Señor. En el libro de Hebreos, De book de Hebreu, não? el escritor a los Hebreos É um que escreve Hebreu, refiere a este tipo de personas está referindo a tipo de persona aqui. ahí en el capítulo 5, verso 11. Tem capítulo 5, versículo 11. A esos que escuchan Isso não que escucha pasivamente. de maneira passiva. Él los llama gente que son tardos para oír. A gente não que tá flow para escuchar. Amén, hermano. Tardos para oír. Não dá flow para escuchar. Aleluya. Y cuando una persona tiene este tipo de problema, E uma pessoa tem esse tipo de problema aqui, es difícil para los demás explicarle las cosas. tá difícil para explicar coisas. Y muchas veces el problema no es el material, o sea, aquello que se le está E explicando, o problema não está no qual você explica não. y tampoco no es del que está explicando, E tampouco tem problema de som que está explicando. sino es del que está oyendo. Pero o problema de Jesus que está escuchando. Amén, hermano. No ha aprendido a oír. É não assim para escuchar. Me llama la atención que el Señor Jesús Também dá minha atenção que o Senhor Jesus dio una parábola en Mateo capítulo 13. dá parábola de Mateus capítulo 13. La parábola del sembrador, lo conocen, ¿verdad? Parábola de sembrador, você conhece, verdade? Y en los versículos 1 al 9, De versículo 1 até 9, Jesús da la parábola. Jesus dá uma parábola. Y en los versos 18 al E 23, de versículo 18 até 23, Jesús da la explicación de la parábola. Jesus explica a parábola aqui. Ahora, si usted va ahí al Mateo capítulo 13, Se vai de Mateus capítulo 13, usted puede ver ahí el énfasis que el Señor Jesús hace você mira, ênfase que Jesus está assim, sobre el oír over de escuchar. y cómo oímos. E com nossa escucha. Estoy en Mateo capítulo 13 Mateus 13, y leo el verso 19, versículo 19, 20, 20, 22 y 22 23. e 23. Mira el énfasis que Jesús hace aquí. O aqui com ênfase Sobre que la Jesus forma de traz escuchar. aqui, over forma de escucha. Amén. Dice el verso 19. 19 da bisa, Cuando alguno
oye la palabra Se del reino entende a palavra y no la entiende, e não te compreende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. e malvado te bem e te arranca lo que agora sembrado em seu coração. Este es el que fue sembrado junto al camino. Essa é a que guardo, esse minha agora sembrar canta e caminha. El que fue sembrado en pedregales, verso 20. El Versículo que fue 20. sembrado en pedregales, É sunco o simia agora sembrar riba de lugar em de pedra. este es el que Essa é a que sunco oye atende la palabra é palavra. y al momento la recibe con gozo. E me sorte receber com gozo. Voy al verso 22. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, Esse que agora sembrar meio de mata de sumpinha. este es el que Essa que sunco tá oye atende la palabra. é palavra. El afán de este siglo y la riqueza ahoga la palabra y Pero se hace infructuosa. É fang esse siglo a quem ganha de riqueza, roga palavra e está querendo uma fruta. Y el verso 23. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra Pero es el que, este es el que oye y entiende la palabra. Mas o goro sembrar de bom ter de sungo tá tende é palavra e tá compreende. Amén, hermano. Dese cuenta que la forma como oyeron Pues, botar reparar que não é forma como não atende, hizo impacto en sus vidas para bien o para mal. faz impacto na vida para não bom ou para não malo. Amén, hermano. Ahí menciona 3 tipos de oyentes Aí Neto menciona 3 tipos de gente que tá tende, que escuta. podemos clasificar como oyentes pasivos. Nós podemos classificar como oyente não passivo. El verso 19. Versículo 19. El que fue sembrado junto al camino. É um goro sembrar canta e caminha. Estos son los tipos de oyentes resistentes, cerrados. Esse tipo de oyente não está resistindo, não está cerrado. Amén, hermano. Pero también el verso 20 nos muestra Pero também versículo 20 está mostrando-nos. el que fue sembrado en pedregales. Esse goro sembrar meio de pedra não. Estos son oyentes que están abiertos, Oyente não está abrir, pero son superficiales. pero não é superficial. Amén, hermano. Y en el verso 22 E versículo 22, dice el que fue sembrado entre espinos. esse goro sembrar meio de mata sumpinha. Y estos son los oyentes abiertos también, Creyente não, oyente não abrir também, pero distraídos. para não distrair. Amén, hermano. Los 3 escucharon, Não três escuta, pero fueron oyentes pasivos. pero não está oyente não passivo. Los que escucharon no les aprovechó Lo qual que não escuta não está de proveito para não. porque no supieron oír bien. Pastor, não a sorte escuta bom. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? Debemos ser gente que son oyentes activos. Nós precisamos estar oyente não activo. Y con eso entro al punto número 3. E com esse me detendo no ponto número 3. Escuchar activo es cuando la persona presta atención a lo que se está diciendo. Escuta activo, te oro está botar atenção na lo qual tu vai observar. Mira cuando leímos sobre el sembrador, Agora nós lemos sobre o sembrador, el último, é último, el que fue sembrado en buena tierra, é garo sembrado em bom terra. dice es el que oye y entiende la palabra. Então, este sungo escuta e compreender a Ve, palavra. presta atención a lo que se está Está diciendo. botar atenção a lo que te vai observar. Y mira, Igual, le produjo algo bueno. ela produz Dice, algo bom. da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Também será de uma fruta, 100, 30 e 60. Amén. Pues escuchar activo es cuando la persona presta atención a lo que se le está Pues, diciendo. ora escuta activo, ora botar atenção a lo qual te vai observar. Amén, hermano. Aleluya. Hay que estar dispuesto Mas está disposto y atento. e atento. Aleluya. La persona trata de comprender al otro. A pessoa trata de compreender outro. Y el único momento que interrumpe a aquel que está hablando es cuando quiere aclaración de algo que no comprendió O también. único momento que te interrompe é o da papi, ora que declaração de lo qual que está avisando. Amén. Escuchar es muy importante Escuta é mais importante como la habilidad de un líder. para uma habilidade de líder. El líder tiene que aprender a escuchar. O líder tem que sim escuta. Amén, hermano. Usted sabe que nosotros tenemos
vamos a llamarlo así, nuestros filtros mentales. O ser humano nos filtro mental. Por ejemplo, filtro mental. Por ejemplo, nuestras emociones, Nos emocionan, nuestros prejuicios, ordenan, nuestros valores, nos valoran, nuestro punto de vista. nos manera y me costan. Y muchas veces cuando vamos a escuchar, Yo primero nos escucha, esos filtros nos estorban escuchar como debemos escuchar. el filtro a que nos escucha de manera abrir. Porque ya cuando la persona empieza a hablar con uno, O sea, manera persona comienza a papia cubo, ya entra en acción esos filtros mentales. mesora é filtro mental aqui tá começa atrás. Si es un prejuicio, Se tá prejuízo, si es mi punto de se vista, tá ponto de vista, ya eso interpone já aceita bem mei, en la mente de mente. y ya uno no escucha más. Já quando escuta mais. Amén. Y por eso a veces la persona dice, es que me dijo así. No, pero no te digo así. Ela me está vacina aqui, pero me está vacina. Es que la mente ya, Pessoa já como momente, tienes algo ya en tu mente já bate algo de momente, y ya no escuchas más. quando tu escuta mais. Amén. Estás cerrado para Botar escuchar. cerrar para escuchar. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Amén, hermano. Cuando usted va a hablar con alguien Vamos de papel com ele, que, vamos a decir que no le atrae, o sea, que no le gusta, não gosta, não tá abrir. y esa persona le viene a hablar con usted, E tem papel cubo. ¿cuántas veces no sucede que usted dice en su mente, Quanto vier da sociedade quando ay Dios mío, ahí viene otra vez? Ai, 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 tenta bem a trove. Y ya uno puso la barrera, Já para botar barreira acaba. ¿sí o no? ¿O no? A veces los creyentes lo hacen con los pastores. Tem bem crente assim que o pastor não. Ya venga el pastor venir, Agora o pastor está vindo. ya viene para decirme Ah, algo. tenta bem me saber algo aí. Y ya se cerró, Já ela cera. ya no escucha. Já ainda escuta mais. Amén, hermano. Ya tiene un pensamiento en que piensa ya, el pastor me va a decir algo. E aí tem O esto. pensamento, o pastor tem que saber algo. Amén. Y eso estorba escuchar. Esse está trobado para escuta. Eso no es ser un oyente activo. Esse não tem oyente ativo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Como un oyente activo, Como oyente ativo, uno mantiene contacto visual con la otra então persona. manter contato visual com outra pessoa. Deja a un lado lo que está haciendo para que pueda seguir la conversación completa. Banda, lo qual que está haciendo, para depois seguir a conversação completo. La persona está ahí A pessoa tem não, prestando toda su atención mental y emocional ponendo toda sua atenção mental e emocional a lo que se está hablando. a lo que lo abro papia. ¿Sí o no, hermano? Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando está ahí dialogando, E agora estão dialogando, ayuda a la persona durante la conversación, esta ajuda a pessoa durante a conversação, por ejemplo, haciendo preguntas. por exemplo, fazendo pergunta, não. Amén. Usted sabe hacer buenas preguntas Essa coisa, bom pergunta, para fomentar un buen diálogo. para assim se estabelecer bom conversação. Se identifica con la persona, Identificar sua mesma pessoa. muestra empatía. Esta mostra que está sentindo o que a pessoa está sentindo. ¿Usted sabe lo que significa mostrar empatía? Você que mostra empatia, Dígame a alguien. o que que sente empatia? Amén. Como dice el hermano, Maneiro manda bisa, ponerte en los zapatos del poner o otro. mesmo de sapato de outro. Amén, hermano. Estar dispuesto a dejar a un lado los sentimientos negativos, Está disposto a banda é sentimento negativo. rencores, Rencor, heridas, herida não. resentimiento. Ressentimento. Amén, hermano. Para así poder obtener una mejor comprensión de los demás. Vacina, botar compreender outro na melhor. Amén. Porque si hay resentimiento, si hay heridas, Você tem herida, ressentimento, si hay ira, você tem rabia. estorba uno a escuchar. Estás trobado escucha. ¿Sí o no? En una pareja, De pareja, cuando hay estas cosas, rencores, ora tem coisa aqui rencor, sentimientos negativos, sentimento negativo, y van a dialogar sobre algo, e ele vai dialogar arriba algo. ustedes se dan cuenta que no se entienden. Botar e parar quando como de outro, Parece que uno está hablando chino
O parece que uno está papiando chinés. y el otro habla portugués. Y es un otro papel portugués. Pero los dos están hablando papiamento. Pero tú dos estás papiando papiamento. Pero hay cosas ahí que los estorba Tem escuchar. costa e dentro dos trobanando escucha. Resentimiento, heridas. Ressentimento e rida não. Amén, hermano. Y todas estas cosas debemos de ponerlas a un lado cuando queremos comunicar. Tudo é coisa que nós estamos botando banda ou nós quer comunicar com o outro. Para ser buenos oyentes. Para estar oyente não que está escucha bom. Amén, hermano. No lanzarse rápidamente al juicio, a la crítica. Não vai juzgar me sora of criticar. Tener paciencia, Tem paciência. concentración, Concentrar. dejar que el otro termine de hablar, Lá que outro cabe papia. que presente su pensamiento Que completo. apresentar seu pensamento completo. ¿Ah? ¿Cuándo no tenemos ese problema? Quando nós tem problema, ei, Que cuando estamos dialogando nós está dialogar y el otro empieza a hablar, e o outro começa a papia. no lo dejamos ni hablar, Nós lá que papia. lo interrumpimos. Nós está interromper. Y otra vez y lo interrumpe. Nós está interromper. No, no, no. Não. Aleluya. Hay que tener Mas paciencia. tem paciência. Hay que prestar atención. Comecei a botar atenção. Amén. Mostrar el debido respeto, Mostrar respeito. el debido amabilidad Mostrar amabilidade. a quienes están hablando con nosotros sin interrumpirlos. Na estudando da papel conosco, sem interromper, não. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? Amén, hermano. Aleluya. Importante cuando vamos a escuchar. O lugar importante é você escutar. Vamos a la parte de la comunicación. Vamos na parte de comunicação. A su nombre. É seu nome. Aleluya. La comunicación es enviar y recibir mensajes precisos. Comunicação tá manda e receber mensagem, não. Exacto. Amén. Comunicación es hablar de manera efectiva, pero también escuchar activamente. Comunicação tá papel de maneira efetiva, mas também escuta de maneira efetiva. Amén. Todos los días estamos en comunicación, ¿sí o no? Todo dia nós está comunicar. Todos los días. Todo dia. Siempre estamos comunicando hasta cierto punto. Sempre nós está comunicando até certo ponto. Estamos enviando y recibiendo Nós mensajes, está mandando e receber mensagem. y esos mensajes expresan nuestras E necesidades, mensagem de expressar nossa necessidade, não. nuestros deseos, Nos desejos, não. nuestros planes, Nos planos, nuestras esperanzas. nos esperança, não. Y por eso un líder Talvez ser líder, debe ser una persona que tiene esa habilidad de comunicar bien. essa pessoa que sabe comunicar bom. El éxito de ese líder, O éxito de líder aí amén, depende de eso. está dependendo de esse. El éxito de un matrimonio, por ejemplo, matrimônio, por exemplo, depende de una buena está comunicación. dependendo de bom comunicação. ¿Sí o no, hermano? Amén. Gloria al Señor. Pues escuchar es parte importante de la habilidad de comunicación, Pues escuta é uma parte importante da habilidade de comunicação. pero comunicación es más que recibir información. Pero comunicação está mais que receber O sea, informação. es más que escuchar. Está mais que escuta só. Es también difundir información a los demás. Está também dando informação de outro não. Amén. El proceso de comunicación implica codificar el mensaje, o sea, poner el mensaje en un lenguaje comprensible. O processo de comunicação está decodificar a mensagem. Você quer pôr a mensagem de idioma que você compreender, de uma maneira que você compreender. Amén, hermanos. Yo quiero leer en 1 de Corintios, De 1 Coríntios, não? capítulo 4, Capítulo 4. voy a un pedacito de esta parte para cerrar. Ya la hora avanzó. Pide de parte aqui para acabar, se hora avançar. El capítulo 14, Capítulo 4 de Coríntios, versos 7 al 11. versículo 7 até 11. Lo voy a leer. Me vai ler. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Assim hasta costan sin vida, sea fluit of arpa, ora não produzir sonido, senão não produzir diferente de tono, com ele los kiko ta guardo tocar riba e fluit of arpa. Y si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Para sombra, se a trompeta não produzir sonido claro, quem lo prepara su mes para guerra? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Assim você também, se você não papia com você lenga palavra não bom compreendível, com gente por sa kiko ta guardo papia. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Seguramente houve sorte de idioma do mundo e nenhum nota significação. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extraño para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Se aumento nossa edificação de idioma, lo meta estrangeiro para sungo da papia e sungo da papia lo ta estrangeiro para mim. Amén. Sabemos que el contexto de este pasaje tiene que ver con el problema que había en la iglesia de Corintios sobre el hablar en lenguas. Nossa que passagem aqui também houve de problema em Coríntio tocando papel de língua. Pero aquí yo veo también algo importante con respecto a la comunicación. Aqui vem algo importante também tocante comunicação. En el verso 7 y 8, De versículos 7 e 8, habla de algunos instrumentos. este papel de algum instrumento. La flauta, la cítara Fluit e harpa y también la trompeta. e também e trompete. Amén. Y que hay ciertos sonidos que estos instrumentos emiten. Tem certo sonido que é instrumento aqui te saca. Pero que si esos sonidos no son dadas claramente, Pero esse sonido é todo de maneira clara, en la armonía que tiene que estar, de harmonia que me está, entonces esos sonidos están dando un mensaje, ¿cómo yo digo? Controversial. nada durante mensaje, sonido é mensaje controversial. Amén, hermano. Mira lo que dice el verso 8. O aqui versículo 8 te avisa. Si la trompeta diera el sonido incierto, Mas se trompete não produzir esse sonido claro, ¿quién se preparará para la batalla? quem lo prepara su mês para guerra? Hay un cierto sonido que esa trompeta tiene que hacer Tem certo sonido que é trompete aqui tem que sacar, clara claro, para que el ejército sepa para o exército saber que esto es un sonido para ir a la batalla. que esse aqui tem sonido para a guerra. Pero si el sonido que emite esa trompeta Pero se o sonido que trompete está saca, es incierto, não está claro, la gente no sabe ela não sabe qué tiene que hacer. que não tem que fazer. Así mismo es la comunicación. Assim também comunicação tá. Amén, hermano. Cuando comunicamos, Agora hermano, nós comunicar, manan, tenemos que tratar de comunicar lo más claro posible. nós precisamos comunicar mais claro possível. Amén. Y la comunicación no es solamente con palabras, E comunicação não somente com palavra, es también con nuestro cuerpo. mas também com nosso corpo. ¿Sí o no? Por ejemplo, Por exemplo, si yo te digo ahorita, se me visita agora aqui, vete a la derecha vai Rex, y yo te muestro para allá. me mostrar o pai. Bueno, en el caso de ustedes es derecha. Sí, Pero si yo me volteo, me mostrar o pai. amén. Amén, hermano. Con mi boca yo digo algo, Com minha boca me diz algo, pero con mi mano estoy señalando pero com minha mão me está mostrando lo contrario. contrário. Cuando puede ver el nombre del Señor. Amén. Imagínense si yo vengo aquí y yo te digo, Dios le bendiga, hermano. Imagina me aqui na minha Deus me ensinar por manan. Yo estoy alegre, Me está contento, muy alegre, hope contento, feliz en Cristo. está feliz em Cristo. Con mis labios estoy diciendo Com algo, minha boca me dizendo algo, pero con mi cuerpo estoy mostrando totalmente otra mas cosa. minha culpa me está mostrando costo totalmente diferente. Amén, hermano. Pues cuando comunicamos Pues nós estamos comunicar, nuestras palabras nos palavras não, y también nuestra expresión del cuerpo, nos expressão de culpa, tiene que decir la misma cosa mas é mesmo coisa. para dar una comunicación clara. Para ter uma comunicação clara. Amén. Porque sin darnos cuenta, Mas se nós sabemos, muchas veces pasamos señales mixtas o bebê nos manda a mensagem mixto. y confundimos a la persona con quien estamos E nós comunicando. confundir a pessoa com a qual nós está papeando. Amén, hermano. Aleluya. Pues la comunicación no verbal
o el lenguaje corporal Pues, comunicación verbal o mensaje corporal tiene funciones importantes en nuestra comunicación. funciona importante en nuestra comunicación. Amén. Nuestra comunicación no verbal Comunicación no verbal puede, por ejemplo, contradecir el mensaje poco de ese mensaje que yo estoy hablando verbalmente. yo va piano verbalmente. ¿O no? Acabé de dar un ejemplo. Un capítulo, un ejemplo. Pero si yo uso esa comunicación no verbal Si me usa de la forma correcta, si me usa comunicación no verbal de manera correcta, puede agregar y complementar mi mensaje verbal. puedo agregar y complementar mi mensaje verbal. ¿O no? Por ejemplo, si quiero hacer un énfasis, acentuar sobre algo. Si vos que haces un énfasis arriba algo, ¿Cuántas veces, por ejemplo, queremos acentuar algo y hacemos así? cuando pianos que acentúa algo ¿O no? está así, ¿Qué está diciendo ese mensaje? ¿qué mensaje y te avisa? Estoy acentuando lo que estoy Está diciendo. dando énfasis sobre lo cual me está avisando. Bueno, para alabar el nombre del Bueno, para alabar el Señor. nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Pues este mensaje no verbal Pues el mensaje no verbal aquí puede hasta repetir y fortalecer puede hasta repetir, fortalecer el mensaje que estamos dando verbalmente. el mensaje que nos estamos dando verbalmente. Gloria al nombre del Señor. Por eso es muy importante Pues es muy importante que cuando comunicamos para nosotros comunicar, evitemos malentendimientos. nos evita mal comprendimiento. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Con nuestra ser humana, Aleluya. Primero, promete, explicar con palabras simples. explica con palabras simples. Amén, hermano. Hay gente que no saben simplificar Tiene que no estar con papias simple, lo que quieren comunicar. lo cual hay que comunicar. Hay gente que piensa Tiene que pensar, que si usan términos no usa término, palabra, sofisticados, sofisticar. que eso la gente lo ven como que si son muy educados y muy... Gente va a educar, con hopi. Y muchas veces eso, en vez de ayudar en la comunicación, Pero en vez de ayudar comunicación, entorpece la comunicación. roba comunicación. Hay que explicar con palabras Explica simples. con palabras simples. ¿Usted no ve cuando Jesús enseñaba? Cuando mira ahora Jesús estaba así, ¿Qué hacía Jesús? y Jesús estaba así. Usaba entre otros parábolas, ¿o no? Está usando parábola. Hablaba de una forma Está sencilla de manera simple. para que la gente pueda La comprender. gente puede comprender. A su nombre sea la gloria. Amén. Lo otro es Otro está mantener contacto visual con la tener persona. contacto visual que persona. Ahora yo le pregunto a usted, Ahora me da un trabo. ¿por qué es importante mantener contacto visual con la Es persona? importante mantener contacto visual que persona. ¿Cómo? Amén. Usted está diciendo a la persona, estoy interesado en lo que estás hablando. Muchas veces persona me está interesada en qué yo estoy papeando. Estoy oyendo con claridad lo que me estás Está diciendo. escuchando claro lo cual me está avisando. Amén, hermanos. Aleluya. Si usted va a hablar con una persona Si usted papea con persona, y la persona está ahí, ¿qué persona está haciendo aquí? ¿cómo se siente usted? ¿Cómo te sentimos? Que lo que usted está hablando Lo cual no le está interesa, papeando, no te interesa a persona. no es de valor, No tiene no le valor. importa. No te importe. Amén. Mantener el contacto visual con la persona. Mantener contacto visual que persona. Amén, hermano. A veces hay que visualizar, hacer visible lo que queremos explicar, Enviarnos a veces visualizar, ser visible lo cual nos expresa. pintándolo. Pinté. A mí me ha sucedido, a veces con mi esposa, Te enviamos así con mi casa. me ha sucedido con mi Ah, esposa. pasa con mi casa. Y le explico y parece que no me entiende. Ya expliqué de parte, de comprender. Entonces tengo que coger un papel Como un papel y dibujar y me pinté. y pintar Y mira, así pinté. y esto y Y así, esto. mira, exacto. Ah. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? Señor. Para que el mensaje pueda llegar a la otra persona. Llega a otra persona. Amén. Aleluya. Hacer preguntas para verificar si lo ha dicho ha sido comprendido. Hace pregunta para lo cual va a comprender. Amén. ¿Cuántas veces usted nos dice algo a alguien
Quando abbiamo una persona un cos, y quizás hasta te está viendo, você mira está mirando, wakbo, pero usted se da cuenta pero você reparar que no está poniendo que atención. te botando atención. Amén. Y usted le pregunta, Yo le ¿qué fue lo pregunté, que yo te ¿Qué dije? que eu avisava? Amén, hermano. Aleluya. Por eso uno hace la pregunta para verificar. Talvez você se pergunta para o wak. Amén. Vamos Si lo a- si lo que he dicho ha sido comprendido. Se ele coloca uma bisa, agora compreender. Amén, hermano. Gloria al Señor. Pues muy importante es Roupa importante la comunicación. é comunicação. Amén. Voy a terminar. Já termina. Comunicación funciona en la siguiente forma. Comunicação funciona da seguinte maneira: Una persona, o sea, el mensajero dice algo, o mensageiro avisa algo, o sea, da el mensaje é uma mensagem a la otra persona. a outra pessoa. La otra persona es el receptor. É outra pessoa da segunda receber. Amén. Entonces ahora el receptor, ¿qué tiene que hacer? É um receber que tem quase Decodificar el mensaje que recibió de codificar a mensagem que ele receber. para entender lo que se trata. O wak que está tratando ou que está bem. Amén. Y el mensajero tiene que hacer lo necesario para transmitir el mensaje más claro posible E mensageiro tudo qual é possível para passar a mensagem mais claro possível. para que el receptor pueda Para entenderlo. segunda receber por compreender. Amén. Gloria al Señor. O sea, ambos lados tienen que hacer un esfuerzo Todos bandas mensagem esforço en la comunicación. de comunicação. El que da el É mensaje uma mensagem y el que recibe el e a segunda mensaje. receber mensagem. El que da el mensaje tiene que tratar de ser lo más... Ay, perdón. É uma mensagem Tiene que tratar de ser lo más claro o posible. mais claro possível. Y el que recibe É uma receber, tiene que estar atento. está atento Y si no entiende, e se não te compreender, preguntar. assim pergunta. Amén. Pues un líder tiene que ser una persona que sabe comunicar. Pois líder é uma pessoa que sabe comunicar. Si no sabe comunicar, Se não sabe comunicar, ¿cómo le van a seguir? quando te vai seguir? Amén. Si en su comunicación da mensajes, hermano, una cosa y lo otro, una cosa bien mixta, Se der sua mensagem durante mensagem mixto, la gente no lo puede seguir. ainda não pode seguir. Amén. Pues es muy importante Então, é muito importante saber comunicar. saber comunicar. Amén. Mañana seguimos con el otro punto, Amanhã nós vamos seguir outro ponto, el tono y lenguaje corporal. é tono e linguagem de culpa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a estar de pie, hermanos. Leva nossa Santa Padre. Santo Jesús. El Señor está aquí, hermanos. O Senhor está aqui na romana. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Cristo. Levanta tus manos y adora su nombre. Glorifica su nombre. Aleluia. Pide a Dios que te guíe. Pide Deus Que te que ayude. que ajudamos. Si eres un líder, aleluya, pide a Dios, Señor, yo quiero ser un buen líder. Se você é líder, diz a Deus que está bom líder. Necesito que me ayudes. Me mestre, vou ajudar-me, Senhor. Trata conmigo. Trata comigo, Senhor. Ayúdame a superar estas cosas en mi vida. Ajudar-me a superar e constatar aqui Oh, de gloria minha al nombre del Señor. Aleluya. Habla con Él en esta hora. Papel com ele. Habla con Él. Papel com ele. Sí, Señor. Santo su nombre. Santo su nombre. Adoraré, adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo puedo ir haciendo su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, y adoraré. Conmigo puedo ir haciendo su misericordia
gloria sobre mí, con todo el alma y corazón, y adoraré. Adorar al Señor a Benoche, alabanza al Señor. Tú eres en sintonía Benoche, aquí en Bonaire, ahí en Corsou, en Aruba, En Curazao, en Aruba, Holanda, República Dominicana, en Holanda, en República Dominicana, Australia, Surinam, en Australia, en Surinam, Estados Unidos, Connecticut, Connecticut. Estados Unidos, Connecticut. Dios bendiga ricamente. Dios les bendiga ricamente. Mañana también vamos a seguir con el estudio aquí. Mañana también vamos a seguir con este estudio. Nuestra petición de oración Tenemos petición de oración de Daisy Madre García. de Daisy Madre García. Usted avisa, amén, bendiciones. Necesito la oración por Macarena, Te pidió oración para Macarena, que está en intensivos entubado. que está de cuidado intensivo na machine. Nos pide, mi hermana Marta Bocão te pide oración también Marta Bucao también pide oración. para sanidad para un amigo que está malo en el hospital. Sanidad para un amigo que está enfermo en el hospital. Él hay un ataque cerebral. Él tuvo un ataque Su cerebral. nombre es Naldo Mercelina. Su nombre es Naldo Mercelina. Y nos hace oración para Miguelito también, alabanza al Señor. Vamos a orar por Miguelito también. Hay que reconciliar con Dios. Quiere reconciliar con el Señor. Amén. Y para Dios ayude de alguna petición que te delante. Usted pasa para adelante, alabanza al Señor. Para que Dios le ayude en algunas peticiones que tiene. Más espera que ahora más pisa, hay que reconciliar con Dios. ¡Gloria a Dios! Yo esperé que cuando yo dije que Él quiere reconciliar una gloria a Dios. Alabanza al Señor. Amén. Dios te va a ayudar, alabanza a Jesús. Dios te va a ayudar. Y Dios te va a tocar para noche. Dios te va a tocar en esta noche. Amén. Conoce a Cristo Jesús. Él conoce a Cristo Jesús. La ve acá atrás. Él fue hacia atrás. Hay que reconciliar con el Señor. Y ahora quiere reconciliar con el Nos Señor. van a hacer oración para su hogar. Vamos a orar por su hogar. Nos van a orar para Dios liberté, alabanza Vamos a al orar Señor. para que Dios lo liberte. Y nos van a orar para Dios quiebra tu cadena que por ti para su vida. Vamos a orar para que Dios rompe toda la cadena que puede haber en su vida. Amén. Cualquier atadura que por ti. Cualquier atadura que puede haber. Depresividad que costan Si hay depresividad y esas cosas, Dios te quiebra noche. ¿Cuándo te quieres Dios lo va a romper en esta noche. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay muchas mujeres de Norsalina. ¿Te acuerdas su nombre? ¿Se acuerdan la muchacha de Norsalina Amén. Y no para ir ni escuela más. que no podía ni ir a la escuela? Amén. Estaba bastante depresivo. Estaba bastante depresivo. Él entregó su vida al Señor. Ella entregó su vida al Señor. Dios la cambió de un momento para otro. Dios la cambió de un momento a otro Él por acabó su estudio, alabanza al Señor. y pudo terminar su estudio. Eso Dios está poderoso, amén. Porque Dios es poderoso. Nos vamos a orar también para familia casada, ¿puedo también? Amén. Del divorcio. Nos vamos a orar para Dios. Toca, amén. Vamos a orar para que Dios toque Su casa, su esposa, el matrimonio, a que alabanza este al matrimonio. Señor. Lo que Dios une, Lo que Dios unió, la que no se separa, amén. no lo separa el hombre. Dios te ayuda, alabanza a Dios Jesús. te va a ayudar. Vas a oración primeramente, mi vida aquí. Vamos a orar por esta vida. Está santo, está grande, está precioso, Dios. Padre Santo, eres grande, eres poderoso, Está Dios. maravilloso, Señor. Eres maravilloso, Señor. Mira, Miguelito, de mi presencia, Señor. Mira, Miguelito, en tu presencia, Es Señor. que ven cashback, Señor. Quiere regresar a Es casa. que ven cashback de mi brazo, Señor. Quiere regresar en tus brazos, Señor. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A vos escucha, Señor. Usted escucha, Y Señor. oración que te veas dentro de testigo aquí, Esta oración Señor. que va a hacer ante todos estos testigos, Señor. Señor. Dice, uno que no ha invocado nombre, Señor. Dice que donde quiera que invocan tu nombre, En Señor, aquí salvación. ahí hay salvación. Pues esta noche, Dios. Pues en esta noche, Nos Dios, invocamos nombre. invocamos tu nombre. Miguelito invocamos nombre, Miguelito Señor. te invoca tu Y nombre, a vos te Señor. inclinamos oído, Señor. Tú inclinas tu oído, Y vos sangre Señor. preciosa fluye a través, Sangre Señor. preciosa fluye otra vez, Y vos te Señor. quiebras cadena en la noche, Y tú vas a Señor. romper cadenas en esta noche, Señor. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Repite oración conmigo. Repite esta oración conmigo. Dios tata, me te rogabo, para perdonar-me, Senhor. Perdonar-me, como mira mi loma atrás, pavo, Senhor. Pero a noite, me te volver back de meu braço, não. Para ajudar-me, Senhor. Salvar-me primeiramente, quebrando mi cadena, não, Senhor. Haciendo-me livre, Senhor. Haciendo uma criatura nova, Senhor. Llenar-me com o Espírito Santo, Senhor. Quita toda depressividade, Senhor.
Salva mi matrimonio, Señor. Oh Dios, en nombre de Jesús, perdóname, Señor. Me te quiero Jesucristo como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Me te quiere a noche su sangre por limpiarme, por purificarme. Pasó me te confesar delante testigo aquí como abandonado el camino, Señor, como hace cosas que no te agradable, Señor. Pero perdóname, Señor. Escribe mi nombre un día más. Escribe mi nombre un día más. De boca de vida. Y de adelante me te servido. Y se va a dar al aire. Alabanza a Jesús. Ora, iglesia. De nombre de Jesús. De nombre de Jesús. De nombre de Jesús. Vos palabra te avisa, Señor. Onde que invocaba o nombre, Señor. E tem salvación, Jehová. A noche mi angelito ha invocado el nombre, Señor. Pues tem salvación revivida aquí. Me te reclama alma aquí para Cristo Jesús. Me te reprende. Tú lo cual me encuentras de vida aquí. La que los del nombre de Jesús. Los de sangre de Jesús tienen poder. Me te ordena liberación. Tu cadena te cae. Los. Su mente queda libre. Su alma queda libre. Su emoción queda libre. Del nombre de Jesús. Los. Dice tiene poder de sangre de Jesús. Repite. Tiene poder de sangre de Jesús. Del nombre de Jesús. Y te quiebra tu adicción. Del nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. Vos te quedas libre de noche. Mi te ordenas aquí. La que las. Ay, chava que bebe Isaiah. Un rebeki, mamá y sue que bebe Isaiah. Los. Dios trata mira su matrimonio, Señor. Del nombre de Jesús. Me te reclamé matrimonio que pago, Señor. Del nombre de Jesús trata con su casa, Señor. Vamos a que en esta poder de Dios fluye de vida que hay noche. Para un tocado de Señor, toca y casa, Señor. Obra un milagro, Dios mío, Jehová. Obra un milagro de noche, Dios mío. Satanás, la galos. Abandonar hogar aquí ahora, aquí en el nombre de Jesús. Me te reclamé, vine para Cristo, Ramashata, Isaiah. Me te parte aquí, para bebida aquí, para familia aquí. Del nombre de Jesús, del nombre de Jesús. Le pedimos a Butanki, Señor. Amén. A los más oración también alabanza al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. A los oración para Naldo Mercelina. Vamos a orar por Naldo Mercelina. Nos vamos a orar para Macarena. Vamos a orar por Macarena. Alabanza a Jesús. Oración para la familia de Román de Gilce que regresa a Aruba mañana. Amén. Oración para la familia de Gilce que regresa a Aruba mañana. John. Aleluya. Gloria al Señor. John Peña, Urumán de Aruba. John Peña, un hermano de Aruba. Urban John Peña en Aruba. Un hermano John Peña allá en Aruba. Urban está en diálisis, pero él haya una cierta complicación. El hermano recibe Y está diálisis, en el pero hospital ya 3 días y luego que él tiene en coma. lo tienen en coma. Y su situación es hopi, pídele caro. Su Pero Dios situación tiene poder. es muy amén. delicado, pero Dios tiene poder. Vamos a orar, Román. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos. Del nombre Por de fe, Jesús. en el nombre de Jesús. Nos manda Dios su palabra. Mandamos la palabra de Dios. Dios su palabra no tiene problema con distancia. La palabra de Aleluya. Dios no tiene problema con distancia. Mira Naldo Mercelina, Dios Mira mío. Naldo Mercelina, oh Dios. Mira John Peña en Aruba. Mira John Peña allá en Aruba. Del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Me anula. Anulo. Espíritu muerto aquí. Espíritu de muerto. Vida aquí. Sobre esas vidas. La galosa en nombre de Jesús. Suéltalos en el nombre de Me te Jesús. reclama del nombre de Los Jesús. reclamo en el nombre de Jesús. Vida para John Peña, aleluya. Vida para John Peña. La galosa enfermedad, la galosa. Suéltalo.
Espíritu de muerte, abandona el cuerpo Espíritu de aquí. muerte, abandona este cuerpo. La Ganaldo Marcelina los Suelta, Naldo Bercelina. La Ganaldo Marcelina los. Suéltalos. Del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús ama que preiscaba. Jesús ya pagó el precio. Llaga de Jesús la galos. Llaga de Jesús. Mi Dios de Suelta. Isaac, aleluya. Ordeno esto. Ora vas a acabar suelta, me Aleluya. queda Isaiah. John Pedro que era sanado en nombre de John Jesús. Peña que eres sanado en nombre de Jesús. Dios su palabra toque vida aquí, La palabra de aleluya. Dios toca esta vida. Naldo toro libertad completamente. Naldo es libertado completamente. Mira Macarena de tu presencia, Señor. Mira Macarena en tu presencia, Nos Señor. reclamamos vida aquí, Pablo, Señor. Reclamamos esta vida para usted, Del Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Del Jesús. nombre de Jesús. En el nombre de Del Jesús. nombre de Jesús. En el nombre de Macarena Jesús. adelante, del nombre de Macarena Jesús. se levanta en el nombre de Por medio de Jesús. llagas de Jesús. Por medio de las llagas de Satanás Jesús. la galos. Satanás, suelta. Abandona su culpa ahora. Abandona su cuerpo Del ahora. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Date mire familia de Gilcia, Señor. Padre, mira la familia de Gilcia, De Señor. regresar Ruba Mayango Que Josque. regresa mañana a Aruba, Señor. Ibanan Kubong, bendicionanan, Señor. Llévalos con bien y bendícelos, Señor. De manera especial, oh De una Dios manera mío. especial, oh Dios. Ibanan Kubong, pek ng hogar, tata. Llévalos con bien otra vez a su hogar, En oh nombre de Dios. Jesús, En me el te nombre de rogamos. Jesús. Llamamos tanki, Señor. Te ruego y te doy las gracias, Dago Señor. palabra, Dios Gracias mío. por tu palabra, En Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Pocinta, Mis hermanos se pueden sentar. Mayango Josque nos sigue, amén. Mañana seguimos. Ahora esa bo capítulo, Recuerda leer tu capítulo para mañana nos sigue arriba esa que la avanza para al mañana Señor. seguir con esto. Dios sigue papi con nos vida. Dios sigue hablando de nuestras La vidas. cosa importante, Son cosas me importantes sentí en vida, que amén. necesitamos en nuestras vidas. Alabanza al Señor. Pues mañana Dios que sector del lugar aquí. Mañana a las 7 en este lugar. Está presidido mañana Dios que Preside mañana. alabanza al Señor. Gloria al Señor. Mañana Dios que te presidí. Mañana preside. Carolina Margarita. Amén. Mariluta Landa Servici, Marta Paulina essa palavra, dile da dirigir e Elias Franz da Cera. Amém? Da tem bastante rumão que não vinha a noite. Hay muchos hermanos que no vinieron en esta noche. A sombra nada tem recebido diploma. Tenían que recibir su diploma. Pero amanhã Deus quer ter. Amém? Pero mañana están aquí. Deus bendiga a todos em sintonia. Dios bendiga a todos los que están en sintonía. Amanhã chetora trove. Mañana a las 7 otra vez. Quer na amanhã tá Señor, la mitad, un vocero di, palabra, mi deseo.